Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Protoluna. Soy Goran, esto es el podcast del Liternauta y hoy hablamos de fantasía. A lo largo de los años me he topado, no en pocas ocasiones, con personas que en algún momento de su vida habían decidido leer El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien o alguna de las muchas obras que expanden el mundo de la Tierra Media, pero que habían fracasado ampliamente en su empeño. Incluso contando con haber visto las películas, hay que reconocer que no son obras muy accesibles al lector promedio, y puede ser por muchos motivos, aunque depende en gran medida del libro que hayamos elegido para leer. Por ello, me he decidido desde mi experiencia a tratar de exponer unos pequeños consejos que pueden ayudarnos no solo a que la lectura sea más fácil, sino también a que sea más satisfactoria. Antes de entrar propiamente en materia, quiero empezar hablando un poquito de su autor, ya que puede explicar muchos de los problemas que la gente se encuentra al leer sus obras. Y es que Tolkien fue un filólogo de lengua inglesa que impartió clases en la Universidad de Oxford sobre muchos temas, entre los que podemos destacar el verso heroico en inglés antiguo, historia del inglés, filología germánica, gótica, islandés antiguo o medieval galés. También se sabe que estudió finlandés por su cuenta para profundizar en el Kalevala, la epopeya mitológica finlandesa. Esta obra tiene además una influencia enorme en la Tierra Media con muchos paralelismos y muchos personajes inspirados. De hecho, al conjunto de obras sobre la Tierra Media se le llama la mitología de la Tierra Media o, como el mismo Tolkien denominó, legendarium, en contra del término universo que empleamos más habitualmente para los universos expandidos de este tipo de obras. También sabemos que aprendió a lo largo de su vida una docena de idiomas, algunos antiguos, y estudió otros tantos, todo en su afán de profundizar en el conocimiento de las lenguas germánicas. Tolkien era un filólogo por vocación, y eso se nota. De todo este aprendizaje y estudio de las lenguas nacen todas las lenguas, valga la redundancia, que podemos ver a lo largo de la obra que engloba la historia de la Tierra Media. De ellas dejó hasta reglas de pronunciación, y las podemos encontrar en los apéndices de algunos de sus libros. Como curiosidad, pese al gran esfuerzo de Tolkien por crear lenguajes coherentes, ninguna de las lenguas que aparecen en su legendarium cumplen la ley de Zipf, que viene a decir algo así como que las palabras más utilizadas son las más cortas. Tolkien era un profundo enamorado del estudio del lenguaje y las lenguas, y ello lo llevó, en sus obras, a ser tremendamente exhaustivo en todos los aspectos que las circundasen, ahí y en la mitología, y esto tuvo dos consecuencias. Tenemos por un lado una mitología muy rica, variada y sobre todo profunda, con sus razas, criaturas, historias, lenguajes. Y por otro lado nos enfrentamos a una maraña de razas, nombres, epítetos, genealogías y palabras extrañas que pueden marear si no estamos acostumbrados. ¿Y quién es este? ¿Es el mismo? ¿Por qué aquí se llama distinto? Y un largo etcétera. Y llegamos al meollo de la cuestión, ¿por dónde empezar? Esto la verdad es que puede depender un poco de nuestros gustos literarios y de cuán acostumbrados estemos a la lectura de fantasía épica o alta fantasía. Pero partiendo de la base de que este post nace para gente con dificultades para abordar la obra de Tolkien, la primera recomendación y una de las más importantes es que seguir el orden cronológico de la historia nunca. Y os lo dice alguien para el que el Silmarillion, el libro que comienza el Legendarium con el mito de la creación, está entre sus libros favoritos. Vale, entonces, cronológicamente no. Y si no empezamos por el principio, ¿por dónde empezamos? En la obra de Tolkien hay dos partes bien diferenciadas. Por un lado tenemos la historia principal, que podríamos llamar, y que abarca la historia de los hobbits Bilbo y Frodo y sus peripecias en torno al Anillo Único, final de la Tercera Edad, y que han sido adaptadas a las conocidas trilogías cinematográficas de Peter Jackson. Por otro lado tenemos la historia de contexto, que incluye desde el mito de la creación hasta la aparición de Bilbo en la historia. Para comenzar nos centraremos en la historia principal, ya que por un lado contamos con la referencia de las películas y por otro, narrativamente hablando, son las más uniformes, dado que la mayor parte de las obras que conforman la historia de contexto fueron recopiladas y editadas por su hijo Christopher con muchas dificultades, algo de lo que trataremos más adelante. Así pues, empezaremos por El Hobbit, el inicio de todo. Esta es sin duda la obra más fácil de leer de J.R.R. Tolkien, ya que es una novela de corte infantil-juvenil y por tanto la complejidad narrativa es mucho menor. Sienta gran parte de los cimientos del Señor de los Anillos, y aunque no profundiza tanto como el resto de sus obras, le da para introducir razas que no se nombran nunca más, como por ejemplo los cambiaformas, representados por Beorn, o los gigantes de roca. Un consejo, que también es válido para el Señor de los Anillos y la fantasía en general, es no intentar ubicarse a cada localización que sale y quedarse con cada personaje que se nombra, intentando saber quién es, de quién es hijo, ya que muchas veces, y sobre todo en la obra de Tolkien, es meramente descriptivo y circunstancial, que aporta, como dije, mucha profundidad, pero también facilita perderse.
En este caso, además, el mapa es críptico, bastante impreciso, conforme lo es en la propia historia, por lo que en este caso tampoco nos ayudará gran cosa. Yo soy muy partidario en este caso de una lectura ágil y amena, de rompernos la cabeza con los árboles genealógicos nos va a sobrar tiempo a lo largo de la obra de Tolkien. Respecto a la trilogía de películas del Hobbit, este es un tema un poco peliagudo. El Hobbit es una novela bastante corta, sobre todo comparada con su continuación, El Señor de los Anillos, y no daba para 3 películas de ese metraje ni estirando la acción. Peter Jackson se apoyó en un montón de material adicional del Legendarium y se inventó un montón de cosas, las apariciones de Legolas, Saruman, Galadriel y Radagast, el papel de Azog o directamente personajes y tramas como todo lo que rodea a Tauriel. Por lo que nos pueden dar una idea muy buena del global, pero vamos a ver muchas diferencias. Una vez terminado el Hobbit, continuamos con la historia, con El Señor de los Anillos, y aquí la cosa empieza a complicarse. El libro empieza con uno de los grandes muros de la literatura de Tolkien, su prólogo minucioso sobre la historia y costumbres de los hobbits y el posterior extenuante cumpleaños de Bilbo. En este prólogo de los hobbits se describe a los mismos, sus tradiciones, su forma de ser, la organización territorial y política, principales exportaciones. ¿Es relevante para la historia? Pues en general no. No te lo aprendiste sobre España en el colegio, no te lo aprendas aquí para poder disfrutar de la historia. La idea es quedarte con la idea general que transmite de que los hobbits son una raza pacífica que está ahí sin meterse con nadie, y cómo Bilbo es visto como un subversivo por haber ido con extranjeros a buscar aventuras, algo que por otro lado ya se dejaba caer en el Hobbit. Con el cumpleaños de Bilbo pasa un poco lo mismo. Allí empieza a salir gente y gente, con sus nombres, apellidos, relaciones de parentesco, de dónde vienen, en un desfile que de nuevo es descriptivo hasta el absurdo, pero que en su gran mayoría no tienen repercusión pasado el evento, que ya de por sí es meramente un punto de inflexión en la vida de Bilbo y Frodo. Como con el Hobbit, solo hay que quedarse con lo importante. A partir de aquí sí que hay que prestar algo más de atención a acontecimientos, lugares y personajes que van saliendo, y es muy útil tener a mano tanto mapas como árboles genealógicos para momentos puntuales. Lo del mapa en las primeras páginas y los árboles genealógicos en los apéndices finales está bien, pero la verdad es que es un poco peñazo tener que estar yendo de adelante para atrás. Ahora existe una cosa llamada Internet y lo pones en el móvil y se ve estupendo y es más rápido. De hecho, incluso podemos encontrar mapas de la Tierra Media con tecnología de Google Maps, pudiendo ver los itinerarios de cada uno de los personajes. También hay que tener en cuenta que algunos personajes utilizan diferente nombre a lo largo de la obra. Por ejemplo, Trancos, Aragorn, Elessar, según quien los nombre, y que además a veces tienen epítetos épicos y nombran a media familia para identificarlos, cosa muy habitual en la Edad Media. Siguiendo el mismo ejemplo, Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Elendil. Al principio puede resultar un poco redundante y confuso, dado el parecido de algunos nombres, pero se le acaba cogiendo el gustillo y tampoco es demasiado exagerado. Respecto a la trilogía de películas, sinceramente creo que es una adaptación difícil de superar. El Señor de los Anillos es un señor librazo y condensarlo para poder meterlo en 3 películas era una tarea muy complicada, que me parece que Peter Jackson solventó muy bien, como no me lo parece así con la del Hobbit. Aunque para mí eliminó cosas que me parecen fundamentales en la historia, como puede ser la parte de los túmulos en la Comunidad del Anillo, o el final del libro, que no es destruir el anillo, también añadió otras sin sentido, como los elfos en Helm, y en otras se tomó unas licencias bestiales. Creo que en general sí son una buena referencia para tener respecto a la lectura del libro, ¿vale? Me parecen una buena adaptación. Entrando ya en el resto del Legendarium, si acabado el Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos te ha sabido a poco, sientes curiosidad por las historias que apenas se atisban de las edades antiguas, o sobre personajes misteriosos que apenas salen de pasada, no te preocupes porque hay para dar y tomar. Pero ahora entramos en terreno escabroso. Tolkien falleció en 1976 y aparte de las aventuras de Tom Bombadil, personaje misterioso donde los haya y que no sale en la película, el resto de obras que componen el Legendarium quedaron inconclusas con una ingente cantidad de material en forma de cartas, papeles y libretas llenos de manuscritos con tachones, correcciones y cambios, incluidas diferentes versiones de la misma historia. Por si esto no fuera suficiente, la dimensión del arco argumental es muy distinta, y ahora implica cientos o miles de años, mientras que tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, la trama se desarrolla a lo largo de aproximadamente un año, con un espacio de 60 años entre ellos, sucediendo ambas durante la llamada Tercera Edad del Sol. Por fortuna para los fans, su hijo Christopher ha pasado gran parte de su vida recopilando, ordenando y dando coherencia a todo esto en forma de libros. Todos ellos tienen en común que incluyen bastantes explicaciones del mismo, de Christopher, sobre las discrepancias y decisiones que tomó a la hora de editar o publicar.
a veces tanto que se hace insufrible en alguna lectura, hay que reconocerlo. Personalmente, Cuentos Perdidos 1 fue un suplicio para mí. Bien, entonces, a partir de aquí, ¿por dónde seguir? Bueno, Los hijos de Húrin, La caída de Gondolin y Beren y Lucien, que son los 3 últimos libros publicados, y no habrá más por parte de Christopher, son los más redondos, intentando darle una buena coherencia narrativa e intentando centrarse exclusivamente en las historias respectivas. Las 3 forman parte de la Primera Edad y vienen a recopilar las diferentes versiones que se encuentran contenidas en otras obras. De hecho, las 3 están contenidas completamente en el Silmarillion. El hecho de que la narrativa esté cohesionada y revisada los hace como una novela más, y la lectura está en un punto más cercano al Señor de los Anillos. Sí que son algo más complejas a nivel de nombre, porque como digo, el arco argumental es amplio e increíblemente todos se cruzan con todos en algún momento, que es lo que hace realmente complejo al Silmarillion. Es en general muy recomendable su lectura, yo aún tengo uno pendiente, porque se aparta del género habitual y aunque la épica sigue ahí, yo personalmente los categorizaría de tragedias. Si acabados estos 3 libros seguimos queriendo más, aquí está el Silmarillion. Aquí hay que cambiar de chip, porque aunque siga categorizándose, como digo, de fantasía épica, la mentalidad que hay que tener para leerlo no es esa, sino la de leer un tratado mitológico, un compendio de mitos y leyendas, al igual que cuando leemos libros de la mitología de Grecia y Roma. Unido a lo que se cuenta en los cuentos perdidos, los cuentos inconclusos y otras obras secundarias, es un paralelismo que me parece muy adecuado. Esto se debe a que la narrativa es muy inconsistente, se cruzan historias continuamente, también cambian de nombre o epíteto según la parte del libro o el libro que leas, incluso a veces cambia la raza del personaje principal. Tal cual como si lo leemos en los mitos griegos, de la mano de los diferentes autores que los escribieron en su época, y que hace que tengamos la misma tarea realizada por diferentes héroes o que padre y madre del mismo varían según el autor. Si nos mentalizamos de que es mitología, que es imprecisa por definición, que ha llegado a nosotros tras generaciones de transmisión oral, va a ser una obra muy entretenida, que va a dar muchísima profundidad al Legendarium y que tiene uno de los mitos de la creación que a mí, personalmente, más me ha gustado. Nos vamos a encontrar magia, tragedias, amor, traiciones, venganzas, maldiciones, dioses y criaturas de todo tipo en una obra que pretende dar explicación al mundo, mitología y a las razas que lo habitan. Respecto a otras obras, una vez superado el Silmarillion, ya cualquiera de los libros adicionales es pan comido y no te supondrá ningún problema enfrentarte a él, salvo quizá por las explicaciones de Christopher que a veces pueden ser un poco densas. J.R.R. Tolkien creó uno de los universos más ricos en los que he tenido el placer de sumergirme, y es una lectura que, aunque no siempre sencilla, siempre recomiendo, sobre todo el Silmarillion. Si creéis que me he dejado algo o opináis que el orden y la manera de leerlo debería ser otra, estoy abierto totalmente a generar un debate, tanto en las redes como en la zona de comentarios de nuestra página web. Y hasta aquí hemos llegado. Recordad que podéis seguirnos en las principales aplicaciones de podcast, en Instagram, en Facebook y también en nuestra página web protoluna.com, donde podéis suscribiros a nuestra newsletter y no perderos nada de nuestro contenido. Y con esto me despido, Liternauta, hasta el próximo podcast.